Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Nehemías, por Miguel Ángel Domínguez, de la Iglesia de Marineros en Querétaro. Bueno, vamos a empezar a hablar de los primeros 3 capítulos del libro de Nehemías. Y Nehemías empieza de lleno hablando acerca de él y dónde se encuentra. Él está en Susán, la capital del reino persa en ese entonces. Y él confiesa más adelante al final del capítulo que es copero del rey. Y estando ahí lo visita su hermano Hanani. Y Nehemías le pregunta por sus hermanos, los demás hebreos que habían escapado, y por la ciudad, por Jerusalén. Y Hanani en el versículo 3 le confiesa y le dice acerca de la gente, los que quedaron de la cautividad, dice, están en gran mal y afrenta. Y acerca de la ciudad, acerca de Jerusalén, le dice, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y el siguiente versículo, el 4, revela el carácter y cómo es Nehemías. Dice que como yo oí estas palabras, sentéme y lloré y enlutéme por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Eso revela el carácter, lo que hay en el corazón de Nehemías, y me llama mucho la atención que pues él está quiero que entiendas la situación de Nehemías. Él es copero del rey y seguramente él tenía ciertos beneficios por ser el copero del rey. Tenía al menos la seguridad de estar en un lugar seguro, no iba a sufrir ataques. Seguramente vivía ahí quizá dentro del mismo palacio del rey, o a lo mejor no en la casa principal donde vivía el rey, quizá un poco afuera, pero estaba ahí seguro. O sea, el copero del rey no iba a estar en riesgo, seguramente estaba ahí cuidado, protegido por los guardias del rey. Seguramente tenía alimento, a lo mejor no los supermanjares y en abundancia, pero tenía comida y tenía un lugar donde vivir. Entonces él, hablando lo voy a llamar desde su comodidad, está preguntando por sus hermanos y por su ciudad amada Jerusalén. Y pues Hanani le dice, está en gran afrenta, están en gran mal y afrenta, y la ciudad, los muros derribados y las puertas quemadas a fuego. Y él siendo sincero, él con un corazón noble, dice que se sentó y se puso a llorar. Se enlutó, y no solamente por un rato, ni esa tarde, y al siguiente día dice, por algunos días, y ayuné y lloré al Dios de los cielos. Y eso es lo primero que resalta mi atención acerca de Nehemías, que él es empático con sus hermanos. Él está en una situación, lo voy a llamar así, cómoda, segura, y él no parece que esté preguntando como para romper el hielo, oye, ¿cómo está tu familia? ¿Y cómo están nuestros hermanos? ¿Y cómo está la ciudad? Sino él de verdad quiere saber, a él de verdad le interesa, y cuando sabe que están mal, él de verdad se siente mal, se siente triste, se pone a llorar, se pone a ayunar, está en luto por algunos días. Y entonces él empieza a clamar a Dios, empieza a pedir, porque pues ¿a quién más puede acudir? Hay veces que tenemos situaciones, ¿y a quién más podemos acudir? Él acude a Dios. Y me llama también la atención que él reconoce, o sea, él está en Susán sirviendo al rey, y él empieza a hablar y a confesar los pecados de él y sus hermanos. Y uno podría decir, pero pues bueno, tú estás en Susán. Los que cometieron los pecados fueron las generaciones anteriores, o los que desobedecieron a Dios, los que se fueron tras los ídolos. Pues tú nada más te tocó sufrir las consecuencias, pero no, él está admitiendo, se hace como parte de él, no está aparte diciendo, pues allá mis hermanos que están en Jerusalén, yo estoy acá sirviendo al rey, yo tengo mi trabajo aquí, yo tengo cosas que hacer. No, sino que él se considera parte de sus hermanos, y él está rogando a Dios por sus hermanos, porque él puede decir, pues yo estoy bien, yo aquí tengo comida, tengo seguridad, tengo mi trabajo estable, pero no, él se siente mal, él ora a Dios, él confiesa los pecados a Dios y apela a las promesas de Dios, porque dice
acuérdate de la palabra que ordenaste a Moisés, ahí en el 8, y empieza a hacer como si le recordara a Dios, acuérdate que tú nos volverías, que tu pueblo, tú lo ibas a juntar otra vez, ellos son tus siervos, es tu pueblo que tú redimiste, no te olvides de nosotros, no es como que pues de ellos, porque yo estoy bien, no, de nosotros, tu pueblo, los hebreos. Y al final es donde dice que él servía de copero al rey. Y el capítulo 2, pues finalmente al inicio él reconoce, él está triste, reconoce el pecado, reconoce que todo esto que está pasando pues fueron por pecados, ¿no? Que Dios obró con justicia, que Dios hizo justicia y los castigó, y ahora están sufriendo las consecuencias de ese castigo. Y él empieza a pedir a Dios, y al final del capítulo 1 pide a Dios, dice: ahora concede hoy próspero suceso a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Él sabe lo que sigue. Él no nada más está confesando los pecados y llorando y enlutándose, sino él se está preparando para lo que sigue, que es ir al rey y pedirle algo que él ya tiene parte de ese plan. Él no nada más está triste pidiendo, sino que él se empieza a poner en acción, empieza a pedir al rey, y es lo que sucede en el capítulo 2. Va con el rey, su tristeza es notoria, tanto así que el rey lo ve y le dice: ¿qué tienes? Esto no es por una enfermedad. Y él empieza a decir: ¿cómo no me voy a sentir así si la ciudad de mis padres, si mi pueblo está en esta condición? Y el rey dice: ¿qué pides? Dice ahí en el 4: entonces oré al Dios de los cielos. Él obviamente ya oró, ya pidió a Dios y sabe qué es lo que quiere. Él no empieza a divagar, sino él sabe lo que quiere. Pide: primero mándame, dame permiso de ir, dame no precisamente unas vacaciones, pero dame un tiempo aquí para ir allá. Mándame allá a restaurar la ciudad. Dame madera, mándame con cierta protección, con guardias para poder llegar allá y no tener ningún problema. Y el rey dice: ¿cuánto tiempo? Él ya tiene planeado, él ya pensó en los más mínimos detalles, y también eso me llama la atención porque me muestra que él tenía fe. Él sabe que el rey le va a decir que sí, y no llega como que: ay, eso no lo había pensado. ¿Qué pides, Nehemías? Pues dame tiempo para decirte qué necesito. No, él ya sabe qué quiere. Necesito ir, y si voy allá, ¿qué voy a necesitar? Madera, necesito que me des madera, y en el camino seguramente va a haber amenazas y también guardias que me cuiden en el camino. Él sabe lo que quiere, y cuando esté allá, hay también cartas para... Él va preparado y sabe más o menos cuánto tiempo, no sabe a detalle con qué se va a encontrar allá, pero hace un plan y le dice al rey todo: necesito esto por este tiempo, mándame tú, etc. Y todo eso es lo que acontece en el capítulo 2, la primera parte, porque la segunda parte entonces es cuando llega a Jerusalén. Él no revela inicialmente su intención, a qué va. Quiere hacer primero un sondeo, dice que va y revisa, observa, hace como un análisis de todo lo que está pasando, de qué tamaño es el problema, y entonces ya le revela sus intenciones y les dice a los varones ahí por qué está ahí, y les hace saber que esto es de Dios, porque yo servía de copero y fui con el rey, y el rey me mandó, y yo le pedí madera y guardias y me lo dio. Esto no es mío, no es porque yo le caiga muy bien al rey, esto es de Dios. Y entonces los varones ahí, en lugar de decir: bueno, ¿y este qué quiere? ¿Quiere ser ahora el nuevo jefe? ¿Qué intenciones trae? ¿Viene a someternos más? ¿Quiere impuestos? ¿A qué vino? Y en lugar de tener una actitud y estar a la defensiva, dice ahí que ellos se animan. En el versículo 18 dice que les da testimonio de cómo fue Dios y cómo lo prosperó con el rey, y ellos se animan
Y dice que ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Ellos se animan, ellos dicen, sí, esto es de Dios, vamos a darle, vamos a hacer esto, levantar los muros y levantar la ciudad nuevamente. Pero todo parece bien. Él estaba triste inicialmente, ora a Dios, con la bendición de Dios, va con el rey le dice, ¿qué pides? Se le concede madera, protección, todo lo que pidió se le da. Llega Nehemías, hace un levantamiento, análisis de lo que está pasando, cuál es la condición, habla con los varones y ellos no ponen ninguna oposición, antes se animan y se ponen unánimes y dicen levantémonos y edifiquemos, y todo parece bien. Y el versículo siguiente, el 19, dice de unos hombres, empieza luego la oposición. Y muchas veces va a pasar esto, va a haber un problema, vamos a acudir a Dios y las cosas empiezan a solucionarse y es como que ya todo está bien, pero luego empieza la oposición. Dice que llega estos hombres Sanballat, Horonita, y Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, y empiezan, ¿qué estás haciendo? Ustedes se quieren rebelar con el rey, y empieza ahí la oposición. No, tú traes otros planes, tú quieres otras cosas, no los vamos a dejar, empieza la oposición, pero Nehemías y la gente que está ahí no se deja intimidar. No se dejan intimidar. Ellos saben que esto no es nada más su deseo, el deseo de ellos, de su corazón, sino que esto viene de parte de Dios. Ya lo escucharon a Nehemías, vieron que el rey fue el que lo manda con estas cartas, con esta madera. Ellos están convencidos de que esto no es algo, una obra de hombres, sino que es de Dios. Y no se dejan intimidar. Y antes ellos dicen, no están intimidados, y así lo veo, no porque el rey los haya mandado, ni porque llevaron madera, ni porque llevaron gente que los guardó hasta todo su camino hasta que llegó a Jerusalén, sino porque fue de Dios. Y eso es lo que no los deja intimidar. No importa la oposición, las personas, las situaciones, las circunstancias. Cuando sabes que es de Dios, nada te puede frenar o intimidar. Y hasta ellos dicen allá al final en el versículo 20, al final del capítulo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. No importa qué digan estos hombres, Sanballat, Tobías y Gesem, Dios es el que nos va a prosperar. Dios es el que empezó esto y Él es el que nos va a prosperar, y nosotros vamos a levantarnos y vamos a edificar. El capítulo 3 empieza a hablar y a nombrar las personas, y empieza a decir con nombres y desde dónde empezaron a construir y dónde terminaron, qué secciones les tocó a cada uno. Y me llama la atención que el primer versículo, el 3:1, dice: y levantándose Eliasib el gran sacerdote con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Fue el gran. Esto tiene que empezar con uno, y me llama la atención que haya sido el gran sacerdote. Alguien tiene que poner el ejemplo. Los grandes avivamientos empezaron con una persona. Aquí dice que fue Eliasib, el gran sacerdote, pero pudo haber sido cualquier otro, pero tenía que empezar con uno. Y a partir de ahí dice dónde empezó, y empieza a decir desde dónde y hasta dónde. Y luego empieza a nombrar a otros que junto a ellos edificó, dice el versículo 2, y junto a ella edificaron los varones de Jericó. Y luego edificó Zacur, hijo de Imri, y así, versículo tras versículo, empieza a decir quiénes edificaron y desde donde terminó el anterior y hasta dónde. Y eso me habla de, primero, de esa unanimidad. Todos no nada más fueron palabras, fueron hechos. No nada más fue el gozo momentáneo de una conferencia, de las palabras bonitas cuando llegó Nehemías, sino que ese ánimo, esa emoción
Porque sí, uno se emociona, uno no puede negar que a veces uno se emociona, pero esa emoción se convirtió en un acto, en hechos, y empezaron a edificar, y empezó con uno, Eliasib, y dice dónde empezó y hasta dónde, y dónde él empezó y hasta dónde terminó, y dice, y junto a ella edificaron fulano, y después edificaron sutano, y de ahí edificaron hasta tal, y a partir de ahí edificó, y varias veces está diciendo, dice 8 veces junto a ellos, y después de él, tras él, y usa estas palabras para decir, de aquí a aquí construyó sutano, y donde terminó ese, empezó este otro, y donde terminó ese, empezó este otro, y eso me habla de tanto de la unanimidad y de que se pusieron manos a la obra en acción, pero me habla de algo más importante, de estar unidos, de que donde terminó uno, ahí empezó el otro. No hubo huecos, porque no importa qué tan ancho, no importa qué tan alto, no importa qué tan fuerte haya sido el muro que haya levantado, si el siguiente no empieza donde el anterior terminó, va a haber un hueco. Y si hay un hueco, no sirve para nada el muro. El muro tenía que estar cerrado, tenía que estar continuo. Yo empiezo a edificar aquí y es como, imagínate el frente de tu casa y vamos a limpiar todos la calle y yo empiezo a barrer donde empieza frente a mi casa y yo termino hasta donde llega mi casa, el otro lado, y mi vecino donde yo terminé, ahí él empieza. Si dejas un hueco, no importaba, te digo, qué tan alto, fuerte, tan bonito haya quedado el muro, si el vecino, el que iba a continuar, no empezaba donde terminó el anterior, iba a haber un hueco ahí y por ahí iban a entrar los enemigos. Tenía que ir uno, terminar, empezar el otro, terminar y ahí empezar el otro, terminar y ahí empezar el siguiente, hasta hacer un muro continuo que protegiera la ciudad. Y eso me habla de esa unión que debe haber, que no podían trabajar cada quien por su lado, diciendo, pues yo hago hasta aquí y si el otro empieza en otro lado, yo no sé, no. El siguiente tenía que saber dónde iba a terminar porque a partir de ahí él iba a empezar. Y eso habla de la continuidad de la obra. ¿Te imaginas que en la iglesia donde congregas están los pastores, los que sirven, y una generación simplemente no quiere servir, no lo hace? No, pues que lo hagan mis hijos, pero yo no lo voy a hacer. Con una generación que no sirva, que no le dé continuidad a la obra, por ahí se van a meter los enemigos. Tenía que haber esa continuidad, tenía que haber ese manos a la obra, tenía que haber esa unanimidad y ese ánimo y el no dejarse intimidar. Y eso es principalmente lo que aprendemos de estos 3 primeros capítulos de Nehemías.